hasta hace básicamente unos 4 o 5 meses, ¿Así? donde debido al actual presidente proamericano Yoon Suk Yeol, uno de los peores presidentes que ha tenido Corea del Sur, en el que formalmente ha declarado a Corea del Norte como enemigo número uno a destruir, pues ha cambiado, ya no es una prioridad, pero en general los coreanos se sienten como hermanos y Corea es una única nación dividida artificialmente, en este caso por los Estados Unidos de América, que no solo llevan ocupando militarmente el país y tienen el control militar de Corea del Sur, está en manos de los Estados Unidos, o sea, ni siquiera tienen el control de su propio ejército, Corea del Sur, sino que además construyeron un muro de más de 200 kilómetros de largo que la mayoría de gente desconoce, ¿no? Y hablan del murito de Berlín cuando los estadounidenses construyeron un muro que divide Corea del Norte de Corea del Sur de este a oeste. Es impresionante, pero es un dato muy básico que la mayoría de gente desconoce. Así que sigan hablando del muro de Berlín cuando Estados Unidos promocionó la división de una nación con un muro de hormigón armado, como digo, de 200 kilómetros de largo. Sí, Así fue. Muchísimos coreanos también que habían sido esclavos o hijos de esclavos durante la ocupación de Japón sobre Corea, que duró mucho tiempo, fueron prácticamente 40 años de ocupación colonial por parte del imperio nipón, pues pudieron regresar a su patria, ¿no? Y tener pasaporte norcoreano. A fecha de hoy también hay muchos norcoreanos viviendo en Japón que se agrupan en una comunidad que se llama la Chongryon, que es una asociación de norcoreanos que viven en Japón y viven, estudian y conviven con los japoneses y son, por desgracia, pues sometidos a todo tipo de ataques, violaciones y bullying por parte de Japón, porque en Japón ellos, la mayoría de japoneses siguen pensando que son la primera raza, continúan pensando pues como en la época de Hitler, que por eso se pusieron del bando del eje del mal, ¿no? Pues porque los japoneses se consideran una raza superior al resto de asiáticos y maltratan a aquellos zainichis o coreanos de raza que viven en Japón. Pero esos coreanos en Japón tienen pasaporte norcoreano, de hecho, y conocen muy bien las dos realidades. Yo tengo bastantes amigos, de hecho, coreanos que viven en Japón y que sufren a diario el estigma de ser coreano en un país tan racista como Japón. Normalmente si vas a las ferias, donde tienen las escopetillas de balines o los niños tiran pelotas, siempre hay muñecos representando a soldados estadounidenses o del imperio japonés, ¿no? Para que los niños les tiren las pelotas. no, Porque es normal, o sea, aquí a nosotros nos toca Europa, entonces todo el mundo sabe Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el nazismo, etcétera, pero es que Japón estuvo en Oriente, se querían dividir el mundo básicamente en dos y pues ahí sufrieron tanto o más. Los soldados japoneses cortaban las cabezas de los niños chinos o coreanos y jugaban a fútbol literalmente con sí, ellos. sí, sí, es una cosa increíble. Ya. Son muy diferentes. La gente, claro, simplemente ojos rasgados, pues a las chinos, ¿no? Pero es que, claro, son culturas muy diferentes, formas de pensar, de relacionarse. Quien ha estado conviviendo con coreanos y con chinos o con japoneses puede ver. De hecho, a nivel de protocolos, sí es cierto que es más similar, debido a sus 40 años de ocupación, en la cultura coreana a la japonesa. ¿Eh? Si nos ponemos a mirar el tema de, por ejemplo, ofrecer las cosas con dos manos, tanto tu tarjeta de visita como cuando te sirvo una bebida, siempre sirvo con las dos manos, o cuando yo alzo una copa, si tú eres más anciano, el borde de la copa nunca debe sobrepasar el de tu copa. Eso sería un acto de arrogancia. Ah, Estos principios, sobre todo, como digo, de protocolo, de relaciones sociales, bien es cierto que son muy similares. Entre Japón y Corea hay mucha similitud en lo que son el protocolo de relaciones sociales, pero es muy diferente respecto a las relaciones humanas eh, sentimentales y cercanas. O sea, los coreanos ríen, lloran, se abrazan, se besan, mientras que los japoneses, como los chinos, normalmente siempre esconden y especialmente delante del público su afecto o su capacidad sentimental. Este es un punto muy interesante y muy importante a destacar. Digamos que los coreanos son los latinos de Asia en ese sentido, pero los chinos y los japoneses no. Incluso un japonés o un chino que no haya visto a su familia durante 7 años, pues en el caso de Japón especialmente, en el que haces el saludo, no te inclinas, no hay una expresión sentimental porque se considera como algo vergonzoso. Esa es diferencia importante también para comprender las diferentes culturas. Tengo muchos amigos surcoreanos viviendo en el exterior, en España y en otros países,
y conozco bastante bien cómo funciona allí la sociedad, ¿no? Y la situación en la que se encuentran. A ver, el gran problema que tiene Corea del Sur es el hipercapitalismo y el racismo a nivel social, dependiendo de la clase en la que te encuentres. Corea del Sur se disputa con Japón cada año el primer puesto de suicidios por número de habitantes en el mundo. En el mundo. Tradicionalmente había sido Japón y ahora es Corea del Sur debido a la presión social que existe para que tú tengas un puesto de trabajo relevante o importante. Básicamente, si tú no consigues un puesto directivo en uno de los principales chaebol, que son las grandes empresas como Samsung o Hyundai, eres un loser, ¿no? Eres un perdedor y por lo tanto no vas a poder tener una vida digna o suficiente dinero y socialmente vas a ser rechazado, apartado. Entonces, se produce una vorágine total a nivel social desde que eres joven y una presión absoluta por parte de tu propia familia para que consigas los mejores resultados a nivel académico, en universidad y luego obtengas el mejor trabajo. Y si no, pues eso, básicamente eres un desecho social, te quedas en las calles mendigando, viviendo uno de los Gosiwon, que recomiendo que la gente se meta en YouTube a saber lo que es un Gosiwon, que son básicamente un zulo donde la mayoría de estudiantes que no pueden permitirse, lógicamente, ni una habitación, viven en apenas 2 metros cuadrados, si llega, sin ningún tipo de, pues, ni de iluminación natural, sin ningún tipo de ventilación. Hay bastantes vídeos muy interesantes. Simplemente Gosiwon, Gosiwon, que investiguen lo que es en Corea del Sur. Pero se llega a una situación aberrante y que cada año va peor, ¿no? En ese sentido, en la propia Corea del Sur y acentuado, pues en este caso, por la ocupación americana. Hay más de 30.000 soldados estadounidenses, aparte de armamento nuclear en Corea del Sur, donde ellos se creen los dioses, porque como tienen el control militar de la propia Corea del Sur y como son totalmente inimputables a nivel de la justicia surcoreana, pues hay violaciones, hay robos, asesinatos de forma regular. Y pues lo que pasa cuando un soldado estadounidense en Corea del Sur asesina a un taxista, que es bastante habitual porque ha habido una discusión, o incluso chafa literalmente a una niña con un tanque, esto es un caso real de un oficial borracho al mando de un carro de combate que chafó a una niña pequeña surcoreana, pues simplemente vuelve a Estados Unidos y lo destinan a otro lugar, ¿vale? Y se va tan tranquilo. Esto crea indignación en la población surcoreana y han habido momentos muy críticos en los que muchos restaurantes, incluso cafeterías, tienen un cartel fuera donde dice prohibida la entrada de ciudadanos estadounidenses en la propia Corea del Sur. Así que sí, y no ser un perdedor, y por otra, pues dividida en las diferentes razas y estamentos. ¿Qué hay que decir de los propios coreanos americanos que se lían a tiros contra los blancos en Estados Unidos o contra los negros, ¿no? Ahí cada distrito, cada barrio tiene sus propias reglas. Así que sucede tanto en Estados Unidos con las decenas de miles de coreanos que fueron raptados durante la guerra de Corea para ser vendidos a familias poderosas en Estados Unidos, como con los propios surcoreanos y los americanos que residen allí. Es un desmadre bastante interesante, por desgracia, pero muy malo para los que tienen que sufrir. El hijo del embajador de una nación en Corea del Sur. O sea, él estuvo viviendo con su padre y con su madre en la embajada de una nación que no voy a decir, es una nación asiática importante. Y este chico es amigo personal mío y me contó el por qué se interesó en Corea del Norte y el por qué cambió su visión política de las cosas. Claro, viniendo de una familia de un embajador, me enseñó las fotos que tenía con el Papa de Roma, me enseñó las fotos que tenía con el presidente Obama. Había tenido posibilidad, lógicamente, gracias a su familia, de conocer a grandes autoridades de todo el mundo, porque a veces iba a Washington, a veces lo destinaban a Moscú, y en este caso, pues los destinaron a Corea del Sur. Y su madre, la madre de este hijo, la esposa del embajador, falleció porque tuvo un accidente de tráfico en Seúl. Pero cuando sucedió un accidente muy grave y vino la ambulancia a buscarla, cuando la llevaron a urgencias no llevaba nada encima. No llevaba su tarjeta de crédito, no llevaba efectivo y la dejaron en las puertas y así falleció. Así que ni siquiera el ser millonario te impide que te abandonen, peor que una rata, en las urgencias de un hospital en Seúl.
ni siquiera una familia millonaria que además es la esposa del embajador. Y entonces, pues su hijo, mi amigo, ahí se replanteó las cosas, ¿no? De que aunque tengas mucho dinero, el sistema capitalista es una jungla en la que en cualquier momento pues, te puedes ver afectado por él a pesar de eso, ¿no? A pesar de ser muy importante y tener muchos contactos. Hemos dicho a prácticamente toda la población, tú puedes propagar las mentiras que desees. O sea, tú puedes realmente hacer ingeniería social y con el control de determinados medios de comunicación puedes hacer que la gente se levante contra un gobierno. Puedes manipular básicamente a voluntad lo que quieres que la gente sepa o no sepa o que vaya en una u otra dirección. Por eso el poder de los medios de comunicación a veces es incluso superior al del armamento, al de un ejército. Ha habido muchos gobiernos derrocados pues, con el poder precisamente de esa manipulación de las masas a través de los medios. Y la masa reacciona. Son pocos los que ante una información investigan por sí mismos. Y eso es algo que usan en su ventaja pues, los grandes poderosos. ¿Quién voy? Con Estados Unidos y sigue en guerra con Estados Unidos actualmente. No, es un país que... Nuestra casa, como es un país libre de problemas con drogas y problemas como violaciones y secuestro de niños y cosas que para nosotros en países capitalistas son tan normales, o como tiroteos en las escuelas en Estados Unidos, pues queremos que esa basura no llegue. Y yo soy el primero, que no quiero que esa basura entre en el país. Entonces, para evitarlo, pues sí es verdad que los recién llegados, que no conocemos, pues están bastante vigilados porque no sabemos cuál es su intención. Pueden ser turistas normales o pueden ser terroristas. Y hemos tenido muchos casos de terrorismo, intento de terrorismo, de hecho. Yo pensé que Pyongyang era una cárcel, el tío aquí libremente andando. Sí, eso se trata en concreto y probablemente de Jaka Parker, quien es el marido de una diplomática de Indonesia. Entonces, cuando alguien es diplomático o familiar de diplomático, puede circular por Pyongyang libremente, siempre que no sean zonas militares, y no tiene que tener un guía a su lado. No es un caso excepcional, dentro de lo que es la capital. Para salir de la capital sí necesita también permiso, porque además hay checkpoints del Ejército Popular donde te van a pedir esos permisos y no puedes continuar aunque tengas coche diplomático. Pero en estos casos suele ser diplomáticos o familiares de diplomáticos que tienen ese libre acceso a la capital. Cuenta que si fueran un desastre, Estados Unidos ya habría atacado. Sí, O sea, claro. de hecho, no tiene ni que declarar la guerra, como digo, porque sigue vigente. No tiene que inventarse una excusa, como en el caso de Irak y las supuestas armas de destrucción masiva. No hay que generar una opinión favorable a la invasión de Corea del Norte. Estamos oficialmente en guerra. El 25 de junio de 1950, el ejército estadounidense, junto con el ejército surcoreano, bajo su mando, entra en Corea del Norte e inmediatamente Corea del Norte genera una respuesta frente a esa agresión. El 27 de julio del 53 se firma un armisticio, que es una tregua. Seguimos en tregua. Mañana mismo Estados Unidos podría volver a atacar porque oficialmente pues, no tendría ni que pasar por Naciones Unidas, sino decir que continuamos en guerra y por lo tanto vamos a acabar, ¿no?, aquello que intentamos. Si los propios ciudadanos, no, perdón, los propios científicos y expertos de inteligencia estadounidense son los primeros que saben que Corea del Norte tiene este potencial. De lo contrario, pues estaría invadida. Así que esa es la mejor muestra de que los Estados Unidos saben que los misiles norcoreanos funcionan, ¿no?, y que les pueden hacer daño en su propio territorio. Hay un... Que está muy mal el asesinato del general Soleimani. Antes de ellos ejecutaron a varios ingenieros nucleares también por parte del Mossad. Han habido una serie de atentados y de asesinatos. Después el supuesto accidente del presidente, como sabemos hace muy poco, supuesto accidente de helicóptero. Para nada, lógicamente. Yo no me creo lo del accidente, no sé por qué, pero todo indica a que también fue un acto más por parte de los servicios, no solo de servicios secretos y fuerzas operativas del ejército de Israel, es que detrás tienen al imperio de Estados Unidos, entonces tienen todos los recursos de Estados Unidos a su disposición. Y el gran problema que tiene Irán es, tiene una sociedad súper occidentalizada que se nutre todos los días de satélites de Estados Unidos. La juventud iraní en general está acostumbrada a ver las mismas series de Netflix y la misma porquería que se consume en España. Entonces, ¿qué pretenden si las nuevas generaciones están occidentalizadas? Si los
los empresarios iraníes lo que quieren es que eliminen sanciones para ganar más dinero frente a una supuesta pureza islámica que pretenden mantener, que es lo que gana al final, el dinero. Y el dinero, junto con la occidentalización de los jóvenes iraníes, hace muy fácil y muy barato el soborno para ejecutar este tipo de acciones. Ya son muchas y la verdad que me parece de vergüenza ajena que haya sucedido esto, ¿no? De forma consecutiva, este asesinato de tantos personajes, pues, relevantes, ¿no? Y antiimperialistas o cercanos al antiimperialismo en el propio territorio de Irán, porque si dijeras que se trata de Siria o se trata de un tercer país, pero es que están siendo atacados y asesinados en el propio territorio iraní. Sí, sí. La RPDC, Corea del Norte, es un estado nuclear y además lo ha dicho muchas veces nuestro líder que ante un ataque convencional, o sea, si Estados Unidos mañana lanzara un misil o dirigido o un intento de asesinato como ha hecho en Irán, Corea del Norte respondería de forma inmediata con armamento nuclear. O sea, en el pasado, lo tradicional es que cuando te atacan con armamento convencional, con artillería, tú respondas con artillería. Y solo cuando alguien ataca con armamento nuclear, tú respondas con armamento nuclear. Corea ha dicho que no. A partir de ya, desde hace un tiempo, se ha declarado que cualquier intento de ataque a nivel convencional por parte de Estados Unidos será respondido de forma nuclear, empezando por la destrucción de todas las bases estadounidenses en la zona de Asia-Pacífico, incluidas las de Japón y sobre todo la isla de Guam, que es donde tiene uno de sus principales fuertes militares Estados Unidos. Así que saben que se tienen que andar con cuidado porque Corea del Norte no dice las cosas por decir, sino son advertencias muy serias y que se tienen que preparar para esas consecuencias ante un posible ataque. Previo al comunismo, y del cual hablaría extensamente Marx, ¿no? Y detallaría en su teoría, la que una sociedad es dueña, una nación es dueña de su territorio, de su industria y de todos sus bienes, y que trabaja de forma conjunta o comunitaria para lograr crear un paraíso para el ser humano. Eso es el socialismo. El paso previo al comunismo, el comunismo sería la idea más utópica en el que ya el ser humano ha avanzado tanto espiritualmente en el que no precisa ni siquiera de la estructura estatal. Sinceramente, no creo que por la condición del ser humano lleguemos a ese estadio, al estadio final del comunismo, pero el socialismo real es un sistema político basado en básicamente una gran cooperativa en la que todos los ciudadanos comparten y aportan, tienen derechos y deberes iguales por el bienestar y la creación de un paraíso para la humanidad. Y lo que busca el Estado no es gravarte con impuestos. En Corea del Norte no existen los impuestos, somos paraíso fiscal. Y esto probablemente le guste, ¿no? A quien ya esté pensando, bueno, pues de Andorra me voy a Corea del Norte. Bueno, no tan rápido, porque claro, en Corea del Norte todo se hace de forma comunitaria. No es todo para ganártelo para ti solo y aprovecharte entonces del sistema, en este caso de impuestos, que es cero al frente al ciudadano. Lo que busca el gobierno, lo que busca el Estado en un sistema socialista es que todo el mundo pueda tener de todo al mínimo precio. De hecho, en muchos productos en Corea del Norte lo que hace el Estado es venderlos bajo precio de producción. Todo lo contrario a lo que se hace en el capitalismo, en la economía de mercado. ¿Por qué en la economía de mercado, en el capitalismo, la gente pues se le vende y se le pone que se compre ese último gadget porque es la mejor forma de demostrar que es superior o que la gente se fije en él o hacer TikToks ofreciendo cosas electrónicas o 100 euros a un pobre o un mendigo? Es porque no hay ideología. El capitalismo se basa únicamente en eso, en el poder del dinero y en exacerbar ese deseo de tener más para uno mismo, despreocupándose del resto, cuando no se da cuenta de que vive en una sociedad, que tú puedes ser muy millonario, pero si los demás no tienen nada, un día, como zombies, saltarán las verjas de tu casa y se te comerán vivo. No se dan cuenta los millonarios qué es lo que están creando, qué es lo que pasa en países como México o países en África en los que he estado, donde viven los ricos y de momento para entrar.
no se dan cuenta de que viven en una sociedad de que tendrían que ser menos egoístas, pero claro, es lo que el sistema favorece. Cuando tú no tienes ideas, cuando tú no tienes propósitos para la vida, ¿cómo lo rellena el sistema? Con el último aparatejo electrónico que sale cada 5 minutos en YouTube y en televisión. Ese es tu propósito, conseguir el último iPhone. Porque tienes uno de hace 2 generaciones. Y es que encima vas al colegio o vas a la universidad y te dicen, eres un perdedor. Ponte la L en la cabeza de loser porque tienes un iPhone de hace 2 generaciones. ¿Cuándo vas a tener el nuevo? Entonces eres capaz de empeñarte o incluso robar a tus padres para conseguir el iPhone de última generación. Y aparatejo electrónico que sale cada 5 minutos en YouTube y en televisión. Ese es tu propósito, conseguir el último iPhone. Porque tienes uno de hace 2 generaciones. Y es que encima vas al colegio o vas a la universidad y te dicen, eres un perdedor. Ponte la L en la cabeza de loser porque tienes un iPhone de hace 2 generaciones. ¿Cuándo vas a tener el nuevo? Entonces eres capaz de empeñarte o incluso robar a tus padres para conseguir el iPhone de última generación. Y eso es lo que es la dinámica, digamos, el consumismo, lo que sustituye a la ideología, porque no la hay, excepto el amor por el dinero. Así que me parece relativamente normal que un ser humano caiga en esa trampa. Pero claro, eso no llena, no te llena espiritualmente, no te llena interiormente, porque cuando ya has conseguido el último iPhone quieres algo más. Porque viene la secta de Illados y te dice que tiene un Lambo, ¿no? O tiene un cochazo que cuesta 300.000 euros. Entonces tienes que hacerte emprendedor o lo que sea para pasar a ese siguiente nivel que nunca te va a satisfacer, porque lo material es una ilusión y te parece una recompensa en cuanto lo tienes, pero a los 2 días ya te has aburrido y buscas una cosa superior. Además de porque es un símbolo de estatus social, ¿no? Y nadie quiere ser el tontito de la clase, nadie quiere ser el perdedor que usa un teléfono, un smartphone de 200 euros, ¿no? Tiene que costar como mínimo 800. Así que es lo que vivimos y cómo se manipula la gente. Los jóvenes. Romper una lanza en favor de los jóvenes es también que ellos se dan cuenta que cada vez el trabajo, el salario es inferior, comparado sobre todo con el coste de vida, y que te va a convertir en un esclavo para lo que te queda de vida. O sea que tu única salida dentro del sistema capitalista, para no ser una rata que trabaja 15 horas para un explotador, empresario explotador, es llegar a montar tu empresa o ser un gran influencer o youtuber que te permita por lo menos, aunque estés 15 horas, pero que nadie esté con una vara dándote en la cabeza o en el cogote porque no has producido suficiente. Entonces dice, bueno, antes de ganar 1.000 euros que no me van a dar ni para alquilar esa habitación, Ya. voy a intentarlo mientras viva con los padres. O sea que ahí también hay que entender la psicología de los jóvenes y la sociedad en la que vivimos. El trabajador de hoy, pues como en muchos casos, como pasaba en la Rusia zarista, son trabajadores explotados y que, pero antes incluso te daban para comer o para tener una pequeña casita. Hoy es que ni eso, ni para una habitación. Así que, claro, es lo que el sistema te oferta. La única posibilidad es ser millonario. Sí, Tú sí. emprende que a lo mejor serás uno entre 1.000 que tendrá éxito, te harás autónomo, pagarás 300 euros al mes y de repente pues estarás millonario. Uno entre 1.000, pero si eres ese uno entre 1.000, te liberarás de la esclavitud. Y como la lotería, por eso la gente juega estúpidamente a los juegos de azar y a la lotería y va a los casinos sabiendo que en el 99,9% de los casos va a perder ese dinero. Tiene esa ilusión, es lo que le queda. La misma ilusión que tiene el capitalista, el trabajador de mileurista, cuando pasa por delante del Corte Inglés y ve pues el traje de sus sueños de una marca francesa conocida, ¿no? Y se va a empeñar a lo mejor 10 años para comprar ese traje. El sistema, eso es el capitalismo. Es muy fácil de entender, pero tienes que analizarlo un poco para darte cuenta de que estás metido en él. Moraleja. Exacto. Ahí has dado con la clave. El problema, como sabes ahora mismo, es que si dices a la gente vamos a cambiar esto, te quedas tú solo, te da el guardia civil 2 porrazos y te vuelves a tu casa calentito. Y los demás te dicen desde el sofá con la PlayStation, yo ya te votaré, amigo, no te preocupes. Eso es lo que te va a pasar si lo intentas. Si intentas ir contra el sistema, si intentas pensar diferente, prepárate para lo que viene. Prepárate para ver la cara auténtica como la que yo tengo
del sistema de persecución política, no poder salir del país, de amenazas, coacciones de todo tipo y en fin, de tomar el pulso al capitalismo real. Ya ves tú. Hay que cargárselo Sí, sí. al disidente. Si tú hubieras... Asegurado. Incluso una persona parte del sistema como fue Pablo Iglesias, incluso él siendo de un partido político parte del sistema, defendiendo el capitalismo, defendiendo la Constitución española, defendiendo la Unión Europea, defendiendo básicamente siendo títere del PSOE como vicepresidente, o sea, siendo chupóptero y parte del propio sistema capitalista, llegó a ser crucificado. Imaginemos que realmente él, con la repercusión que tuvo, especialmente en sus inicios, ¿vale?, hubiera dicho, no, nos salimos de la OTAN o de la Unión Europea. O sea, ya estaría eso. Sería un McAfee, un pobre McAfee más, ¿no? Habría reencarnado. Pedro Baños, o sea, respecto a Europa, respecto a la OTAN, o sea, se cuida mucho de forma diplomática, no es como yo voy a saco, y Pedro Baños se cuida mucho en el lenguaje que utiliza. Claro, hay que tener también el dolor y el daño a nivel familiar que le supuso y que le ha supuesto, porque él sigue estando continuamente bajo presión del sistema. Únicamente, además, no por ser ni mucho menos comunista, sino por pensar por sí mismo. Yo supe de él a través de uno de sus libros cuando comentó sobre Corea del Norte diciendo que Kim Jong-un no iba a atacar el mundo, no iba a ocupar el mundo, no iba a crear una destrucción nuclear, que eso era mentira. Que Kim Jong-un desarrolla su capacidad nuclear para protegerse frente a una invasión de Estados Unidos. Y me llamó la atención, digo, es el primer analista español, y mucho más siendo oficial del ejército, que dice esto. Este hombre piensa por sí mismo. Desde entonces hemos estado juntos en varias entrevistas, hemos participado en ciclos de conferencias, tenemos una amistad y la verdad que es una persona elogiable ya solo por su independencia, además de su capacidad intelectual y conocimiento geopolítico militar, pero es por su independencia a la hora de pensar. Es que no es ya que seas contra el sistema. Lo que no quiere el sistema es que pienses por ti mismo, como Pedro Baños. Si piensas, van a por ti. Tienes que ser un vendido corrupto. Años y de estar eso frente al propio imperio, frente al propio FBI y el gobierno de los Estados Unidos contra mí, pues poco me va a hacer que un personaje sentado frente al monitor que a lo mejor o se lo ha resuelto todo su familia o ni siquiera tiene perspectivas de futuro, pues vaya a criticar. O sea, me da absolutamente igual. Y es una cosa que es muy importante cuando uno persigue sus ideas, sean cuales sean, es que nunca te dejes afectar por lo que los demás piensen de ti. Solo escucha la opinión de las personas que realmente te quieren, de la gente más cercana. Solo tus amigos más cercanos, tus familiares más cercanos, quienes saben realmente quién eres tú, que te conocen desde niño. Ellos son los que te pueden dar un buen consejo, los que te pueden ayudar, los que te pueden escuchar. Pero una persona que no te conoce de nada, excepto de 2 fotogramas en la televisión o en una película, ¿qué va a saber? Si me pasa todos los días con la gente que me encuentro en la calle, yo no tengo escolta. Yo voy por la calle normalmente, por Tarragona, por Torredembarra, y me para la gente para echarse un selfie, con alguien me tomo algo. O sea, yo estoy expuesto totalmente a toda la población en toda España. Y lo primero que me suelen decir, incluso muchos policías, amigos míos, ostras, Alejandro, cuando me conocen, yo no sabía que eras así, yo no sabía, yo me pensaba que, yo creía que, yo tal, yo cual. Claro, el poder de los medios, de nuevo. Y bueno, pues como personas, como zombies de esta sociedad, pues es normal. Entonces, tienen que buscar que no puede ser, o sea, no puede Alejandro Caudevenos, no puede luchar por sus ideas. Eso no existe en este mundo. Para ellos no les entra en la cabeza. Por eso tienes que buscar una crítica. En este caso, pues sería insultarme, supongo, porque otra no habrá, pero me tendrías que insultar. Y esto pasaría no a ser una entrevista, sino a, pues eso, a un insulto público, pues para agradar a estas personas que no saben de nada. Enseñándolo como un modelo. O sea, tú eres un trabajador, tienes que ser como él. Claro, trabajar hasta los 90 y morirte con tu uniforme. No te preocupes que cuando te mueras, en tu tumba van a poner un símbolo de 24 quilates de Walmart. Y le van a dar un cheque regalo a tu familia de $25 por cabeza. Gracias a tu compromiso, has entregado tu vida por la empresa. Eso es muy corporativista estadounidense.
Yo he estado en Estados Unidos, no solo de visita, he estado trabajando en Estados Unidos. Así que a mí no me van a contar las historias de cómo se vive en el South Bronx, por ejemplo, en la zona sur del Bronx, ¿no? Que vayan allí sin escoltas, sin armas, y que vivan la realidad de lo que es estar al lado de Manhattan y lo que se vive ahí todas las noches. Yo he estado ahí para verlo, lo he vivido, he estado alojándome en el Bronx, porque quería saber realmente qué era el Bronx. Así que esa es la realidad, no las películas de Hollywood. El Capitán América, que a propósito dentro de poco va a ser negro. Así que sigue el Capitán América, pero para intentar llegar a todas las capas de la población. Porque claro, como hay tantos problemas raciales, siempre los han habido, pero ahora los demás, pues ahora hacen un Capitán América negro para que a ver si así se solucionan todos los problemas raciales que tienen en ese país. Y que